Perfecto. Damos un saludo a las personas que están conectadas, Carolina Rojo, el equipo de Centro Ganadero, Caterina Dinetti, no sé de qué empresa, un saludo muy grande, si nos puedes escribir de qué empresa en el chat, súper. Liliana en Centro Ganadero, el equipo de Mantel de Cuadros, el equipo de Iris, el equipo de Frotex, el equipo de Creaciones Antem, el equipo de Metálicas Caldas, el equipo del Grupo Ontológico Smile y el equipo de GDC, el equipo de Mi Compadre. Qué bueno que estén en este espacio. Esperamos que más personas, bueno, ahí se van conectando más personas, se vayan conectando. Recuerden que estas charlas quedan grabadas y que el certificado de esta capacitación se le otorga a las personas que están dentro de la capacitación y que nos solicitan el mismo día el certificado. En un segundo les comparto la presentación para poder dar inicio. La idea de hoy es que tratemos temas o preguntas que son del común, ¿cierto? Que muchas veces nos hacen en asesoría. Ayer que les envié la invitación, les pregunté a algunos si querían hacerme o dejarme algunas preguntas para utilizar en esta charla. Y por supuesto, gracias a Dios, tuvimos algunas preguntas tipo casos de personas que quieren saber si efectivamente lo que ellos han escuchado o viven en algunas empresas se considera o no se considera acoso laboral. Y vamos a partir de que el acoso laboral siempre se va a evaluar tras la mirada de la ley 1010 de prevención, porque a veces no sucede que las personas consideran acoso laboral únicamente el acoso sexual. Piensan que el acoso laboral, algunas personas también, es el acoso de decirle a un trabajador, entrégame rápido ese proyecto, entonces me está acosando, me está diciendo que lo tengo que entregar rápido y eso es acoso. Entonces, siempre que yo determine si es acoso o no es acoso, lo voy a hacer tras la mirada de la ley 1010 de prevención de acoso laboral y fue una ley emitida en el año 2006. ¿Cuál es el fin de esta ley? El fin de esta ley es prevenir, definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan las actividades económicas. Es decir, la ley lo primero que va a entrar es a definirnos qué es y qué no es acoso. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para prevenirlo dentro de las organizaciones? Antes de esta ley se tenían una cantidad de normatividad, pero que no iba con la mirada de la prevención. Corregir si dentro de las organizaciones habían conductas no solo que fueran de acoso, sino que presuntamente en futuro pudieran considerarse acoso si seguían de esa forma. Y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes y trato desconsiderado. O sea, esa ley iba a agrupar todas esas normas que de pronto nos hablaban de la dignidad humana y del trato justo en los entornos laborales para decirnos cómo debíamos definirlo dentro de las organizaciones, qué era y qué no era, cómo debíamos prevenirlo para que no fuera a ocurrir en ningún ámbito, y cómo debíamos corregirlo y sancionarlo. Ese es el fin de la ley. ¿Qué es entonces el acoso? Entonces la ley 1010 nos define el acoso laboral como una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador o un jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Hasta ahí vamos entendiendo que el acoso laboral puede ir en cualquier vía. A veces pensamos que solamente del jefe hacia el trabajador, pero también puede ser entre el trabajador hacia el jefe o incluso el que más se presenta es entre los mismos compañeros de trabajo. O sea, el acoso laboral, la definición
no discrimina el rango laboral que tenga la persona dentro de la organización. Puede ser cualquier persona. ¿Y cuál es la intención del acosador? Porque es que una cosa es qué es el acoso, que ya lo definimos, y otra cosa es cuál es la intención, qué es lo que quiere el acosador, la persona o las personas que están ejerciendo el presunto acoso. Entonces, la intención es infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajador que están acosando o inducir a la renuncia. Es muy importante que en las notas que están tomando hoy ustedes apunten esto, porque siempre que el comité de convivencia se reúne para analizar un caso de presunto, siempre vamos a hablar de presunto hasta que no se resuelva, de presunto acoso laboral, el comité tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cuál es la intención del acosador? ¿Qué es lo que quiere el acosador? Es que el acosador quiere que el trabajador renuncie, porque es que ese trabajador es muy cansón, entonces vamos a hacerlo aburrir. Ojo, esa inducción a la renuncia puede ser una causa de presunto acoso laboral. Es que le vamos a pegar un sustico para que no vuelva. Es que a él le vamos a cambiar las funciones abruptamente porque sí, para que se aburra y se vaya. Es que le vamos a mandar correos intimidantes de amenaza. Es que vamos a entrar a su computador y le vamos a dañar el informe que estaba haciendo. Eso es acoso laboral. Hace un año hicimos una capacitación de acoso laboral y fue muy chistoso porque empezamos a hablar de los capítulos de Betty la Fea. ¿Ustedes quieren capacitarse en acoso laboral? Vuélvanse a ver por 30 vez, no sé, esa novela. Ahí están todas las conductas de acoso laboral, muchachos. Entonces, ¿cuál es la intención del acoso laboral? ¿Qué es lo que quiere el acosador? Entonces, ¿cuáles serían las modalidades de acoso? Porque acoso laboral, como les dije al inicio de esta charla, no solamente es el acoso sexual. El acoso laboral tiene unas modalidades, ¿cierto? El primero de ellos está el maltrato laboral, que es cualquier acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como trabajador. También es toda expresión verbal injuriosa, ultrajante, que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participan en una relación de trabajo de tipo laboral o comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque una cosa son las relaciones de confianza que existen entre los trabajadores, pero nosotros consideramos como asesores que siempre hay que tener como unos límites dentro de las organizaciones, porque a veces esas relaciones de confianza entre los trabajadores pueden llegar a generar o situaciones de convivencia, de clima laboral, o situaciones que se pueden volver un acoso laboral. Entonces encontramos empresas donde entre los compañeros de trabajo se hacen charlas muy pesadas y ellos se ríen y eso es normal y entonces, pero ya llega un trabajador nuevo que no le gustan esas charlas pesadas o de repente alguno de ellos siente que violaron su intimidad con esa charla pesada, no le gustó y se va a salir de toda proporción de manejo integral de gestión humana, del talento humano, la convivencia de ese equipo de trabajo. Nosotros recomendamos, siempre hemos recomendado en las empresas que por más confianza que se tengan los compañeros de trabajo, siempre las empresas establezcan unos límites seguros y sanos de comportamiento frente a la forma en que se tratan, ¿sí? Frente a las charlas pesadas que se hacen, frente a los apodos que se ponen, frente a la intromisión a la vida sexual o la vida íntima de los trabajadores. Entonces es muy importante que desde el clima laboral sí se establezca y se trabaje en eso de la mano, en conjunto,
con el área de gestión humana para establecer unos ambientes laborales sanos, adecuados, que nos permitan a todas las personas que estamos de acuerdo con la charla pesada o no, que todos podamos convivir en un mismo lugar. A veces encontramos empresas que nos dicen, no, pero es que de malas aquí charlamos así, aquí nos tratamos así, aquí nos decimos care X cosa, pero a una persona no le gusta, quiere decir que si esa persona no encaja en ese entorno de convivencia, es el entorno de convivencia general en la organización, lo que hay que entrar a intervenir. Nosotros les sugerimos que las empresas no sean patrocinadoras de ninguna conducta de maltrato laboral, así sea con las mejores intenciones, así sea que es que nos reímos y nos burlamos mucho de eso, no importa. Especialmente aquellos que ejercen cargos de liderazgo. Lizeth nos ha levantado la mano. Liz, ¿quieres decirnos algo? Sí, ¿me escuchas? Claro, sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta, pues, como esos límites que debemos nosotros como parte administrativa y desde esa parte de gestión humana implementar, ¿cómo nosotros podemos capacitarnos, por decirlo así, para empezar a establecer esos límites? Porque, ¿qué pasa? Pasa lo que tú nos estás contando. Ay, no, es que nosotros charlamos así, es que a veces tenemos estas charlitas pesadas porque tenemos mucha confianza, pero entonces nosotros desde el clima organizacional entablamos unas pautas, respeto, solidaridad, empatía, valores que tienen, pues que son partes de la organización, pero que sin embargo esas charlas son muy difíciles de controlar porque de igual forma son personas que están acostumbradas a unos comportamientos del día a día así, ¿cierto? Entonces es como, yo como le enseño a otra persona a que baje un poco del tono de voz, yo como le enseño a otra persona todos los días un apostolado con ellos de, ojo, no lo trates así, no te comportes así, ¿cierto? Pero entonces llega un punto donde es un límite también para nosotros como organización de yo no puedo estar detrás de la persona todo el día. Entonces, ¿cómo establezco esos límites? Porque todo no puede ser un llamado de atención. O me rijo a un llamado de atención por escrito constante hasta que o la persona aprende o aprende. No sé más o menos cómo establecer esos límites desde la parte organizacional para que empecemos a cambiar esos climas que de por sí en ciertos aspectos hemos dejado avanzar por falta de conocimiento o porque normalizábamos muchas cosas y ahora se empiezan a regir por este tipo de normas que nos empiezan a controlar y a decir, venga, ojo, se te sale de las manos, porque ya después de tener un avance puede pasar cualquier cosa y ya esa persona también charlaba, pero ya hoy no me gusta. Entonces, hoy amanecí con que no me gusta y entonces ya puedo presentar una queja. Entonces, ven, ¿cómo empiezo yo a medir esos niveles y cómo yo desde mi parte organizacional puedo establecer esos límites o cómo me puedo guiar? Liz, es súper importante lo que nos estás diciendo porque aparte de ser una pregunta, yo creo que es algo que adolecemos todas las personas que lideramos personal. Porque incluso el sector de trabajo, la forma de la estructura de vida de cada uno, ese desarrollo humano que tenemos va a marcar mucho las pautas del comportamiento social. Sin embargo, nosotros podemos dar fe de que hemos conocido empresas donde nos dicen este gremio es muy difícil y cuando tú entras a hablar con ellos es una empresa que tiene una alta calidad de comportamiento social interno porque ya el clima laboral está tan establecido que el trabajador nuevo se adhiere a él. Sin embargo, lo que tú dices es algo que adolecemos en todas las empresas porque es que los seres humanos nos cuesta mucho poner límites a nuestras relaciones personales, incluso nuestras relaciones de amistad o nuestras relaciones familiares y llevarlas a un ámbito laboral donde se van a complementar la forma de vida, la estructura y los modelos mentales de muchas personas en un solo ámbito. Es muy importante que las empresas puedan ver dentro de las áreas de gestión humana y de talento humano la necesidad
de abrir espacios a la capacitación y a la formación de las habilidades blandas. Como constantemente yo digo, voy a hacer un análisis de clima laboral en mi organización y a partir de él voy a determinar qué habilidades blandas mi empresa debe enfocarse. Es que mi empresa debe enfocarse en la inteligencia emocional, porque es que yo he notado, o el estudio de clima laboral me ha arrojado, que los trabajadores tienen momentos en que son muy amigos y tienen momentos en que cualquier cosa los detona y hacen grupitos de amigos y se me separan. Entonces, porque el clima laboral no fluye en cuanto a la comunicación asertiva o en cuanto a la inteligencia emocional o en cuanto a la gestión del tiempo. O resulta que tengo muy buen equipo de trabajo, tengo un supervisor que es buenísimo, pero ese supervisor le cuesta comunicarse con las personas. Entonces yo quiero capacitar a mi equipo primario de supervisores o de líderes de primera línea para la comunicación asertiva. Realmente estamos ahora en una época donde somos conscientes de la dignidad humana. Yo no soy muy vieja, soy de las jóvenes, no muy jóvenes, de las jóvenes muy jóvenes, pero a mí me tocó la época en que un jefe te decía, yo no te pago por pensar, a mí me lo llegaron a decir. A mí me tocó la época en que nos decía un jefe, si no le gusta, afuera hay 20 que trabajan lo mismo que usted hace. Entonces, y lo normalizábamos y nos parecía que era normal. Ahorita estamos más conscientes de la dignidad humana porque entendemos que el capital humano hace a las empresas, no porque el capital humano o porque esa persona es indispensable, sino porque generar esos climas organizacionales correctos nos va a permitir que las personas permanezcan, que les demos calidad de vida, que les demos un trato humano, pero que a la vez esa empresa tenga un clima organizacional que pueda ofrecerle a sus trabajadores una estabilidad, un bienestar, pero que ellos también puedan ofrecer un clima laboral que permita que los procesos fluyan. Una organización que tiene trabajadores que fluctúan en su comportamiento, como dice Liz, uno todos los días como en una escuela diciéndoles no le hables así, no le digas eso es supremamente desgastante. Es supremamente desgastante para cualquier área. Pero es muy importante, Liz, que todo parta de un estudio de clima laboral. Por eso, esa área de gestión humana que tenemos allá tan olvidada, uno va a las empresas y por lo general encuentra el área de contabilidad siempre permanece, de productividad o de calidad, pero el área de gestión humana casi siempre en las micro y en las pequeñas empresas son las últimas que establecen solo hasta cuando las empresas van creciendo. Y créanme que es un eje fundamental para que haga constantemente análisis, acercamientos, adecuaciones de perfiles de trabajo, selecciones de personal adecuadas, para que analice las habilidades blandas que debe de ingresar dentro de la organización, que debo de trabajar con este equipo de trabajo, con este tipo de personas. He conocido una empresa que hizo una actividad de clima laboral y encontró en sus compañeras de trabajo maltrato y violencia física en casa y no sabían que tenían 3 compañeras que sufrían maltrato de violencia verbal y física y su lugar seguro era la empresa, era la hora laboral, la jornada de trabajo y tan importante que es poder empoderar dentro de la organización y no solamente dar salario y la prima y la liquidación en diciembre, sino también hablarles de la dignidad humana, empoderarlas como mujer y que tengan un valor de corazón dentro de la organización. Entonces, cuando yo digo que las empresas tienen que evitar el maltrato laboral, es establecer esas políticas, es trabajar en ellas y cada año establecerse unas metas para trabajar habilidades blandas o para que la cultura organizacional y el clima organizacional crezcan dentro de la organización. Y Liz, desafortunadamente no es un trabajo que se va a ver en un año, es un trabajo que se va a ver en el tiempo. Es que desde la empresa establezcamos unas metas en 3, 4,
5 años donde el clima laboral de la empresa pueda llegar a ser otro y se pueda manejar desde ambas partes. Entonces, mi recomendación es esa. Áreas de gestión humana conscientes, políticas establecidas, que la empresa si encuentra una conducta laboral inadecuada, la sancione, por supuesto, y adicional a eso, que se establezcan esas metas a el mediano y el largo plazo. Otra conducta de acoso laboral, muchachos, es la persecución laboral. Y esa conducta de persecución, Liz, con gusto, esa conducta de persecución laboral es esa es la intención de inferir con el propósito de inducir a la renuncia del trabajador, de descalificarlo, de cargarlo excesivamente de tareas, esos cambios permanentes de horario. Entonces, hoy vas a trabajar 6-2 y mañana venís 6-2 y en cualquier momento te la muevo para que trasnoches, entonces no tengas tiempo de descanso y porque yo digo y ya. Y el viernes te aviso a las 6 de la tarde que tenés que venir a hacer horas extras el sábado, porque es que lo que quiero es aburrir. Y esa silla se la voy a cambiar para que sea una silla más incómoda y porque la otra la necesito. Y le voy a poner el puesto de trabajo en otra parte para que no hable con nadie, porque es que habla demasiado y también para que se aburra. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tema de persecución laboral. Tampoco llevarlo al extremo. Alguna vez yo fui a una empresa, un trabajador se me acercó y me dijo, Laura, yo quisiera hablar con usted, es que no confío en el comité de convivencia. Y yo le dije, pues no, tranquilo, hablemos. Me dijo, es que a mí me están haciendo persecución laboral. ¿Y por qué? Es que en este mes me han hecho 3 memorandos. Uno, que porque es que yo recogí el niño en la escuela y se dieron cuenta y me hicieron llamar la atención por montarlo en el carro de la empresa. El otro porque llegué media hora tarde, pero es que había mucha gente en el metro. Y el otro llamado de atención fue porque le dije una vulgaridad a mi jefe porque me sacó la rabia. Entonces eso es persecución laboral. Yo le dije, bueno, ¿por qué crees que te están haciendo persecución laboral? Ah, es que yo sé que me quieren echar. ¿Cuántos años llevas en la empresa? 15 años. ¿Y por qué? Ah, no, porque es que yo siento que cuando la hija del jefe pasa me mira feo. Entonces ya uno va como, bueno, siento, pero no tengo pruebas. ¿Estás cometiendo faltas al reglamento? Sí, estoy cometiendo faltas, yo soy consciente. Entonces, es muy importante que yo no confunda la persecución laboral a que yo cometa faltas al reglamento interno de trabajo y la empresa, para no pensar que me están haciendo persecución laboral, no me haga los llamados de atención. La empresa tiene la obligación de hacerme los llamados de atención. Distinto fuera que me hicieran llamados de atención por cosas que no están dentro del reglamento interno, que no están establecidas, que no están generadas dentro del reglamento o dentro de las funciones que yo tengo contratadas. A eso sí nos podemos referir a persecución laboral. Con respecto a eso, ayer me hicieron una pregunta. Voy a aprovechar para ir resolviendo las preguntas que me hicieron para esta capacitación. Me preguntaron, Laura, si mi jefe revisa el correo electrónico corporativo, mi correo electrónico corporativo, el WhatsApp de la empresa que yo manejo e incluso las páginas de internet que visito en el día, ¿esto se consideraría acoso laboral? Bueno, no. ¿Por qué? Porque las herramientas corporativas, el correo corporativo, el computador de la empresa, el WhatsApp de la empresa, son de uso corporativo. Y la empresa tiene el deber de verificar que sus políticas de manejo de datos sean correctas, que un trabajador no esté infringiendo aquellas políticas de manejo de datos o de uso de documentación privada de la organización. Ahí no se consideraría que es una persecución laboral
o un acoso laboral. Distinto fuera que se metieran a mi correo personal o a mi celular personal, eso es distinto, ¿cierto? Pero cuando son corporativos, no, y menos el computador de la empresa y las páginas que visito, porque muchas veces los trabajadores bajan, descargan software que no tiene licencia y que eso le puede generar a las organizaciones unas multas y unas sanciones o que pueden ingresar virus a la organización y que se pierde información importante para la empresa o incluso un robo electrónico y demás. Entonces es muy importante que diferenciemos y que no veamos todo como una persecución laboral, porque recordemos que todo tiene que ser bajo la mirada, que si es una conducta persistente y demostrable, y también a qué está encaminada, qué es lo que quiere el acosador. Porque muchas empresas también como que no voy a sancionar para que no piensen esto, pero tampoco es el hecho de que el trabajador incumpla normas dentro del reglamento y que pues por eso pretenda que no se le vaya a sancionar, ¿ok? Discriminación laboral. Otra conducta, otra modalidad de acoso es la discriminación cuando yo trato diferente a mis trabajadores por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso o preferencias políticas o situaciones sociales que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Independiente de mis creencias, como jefe, como dueño de empresa, yo tengo que saber que mis procesos de selección personal tienen que establecer unas políticas de ingreso de las personas que ni siquiera discrimine a la persona. Porque lo que yo busco en las personas es el trabajo que ellos van a realizar, sea un trabajo como operario o sea un trabajo como el abogado de la empresa. Cualquiera de ellos, si la persona tiene el talento y la habilidad dentro del perfil de cargo que la empresa diseñó, no debe haber ninguna discriminación, ni antes de la contratación, ni durante la contratación. No he presenciado, afortunadamente, una situación de discriminación laboral por causa de raza, de género, de origen familiar, nacional, credo religioso, preferencia política. Corrijo, nacional sí he encontrado. Y he encontrado etiquetas de personas de otros países. Es que esa persona, es que como es de allá, no, muchachos, eso no se hace. Eso no se hace. Las personas somos seres integrales y como seres integrales se nos debe evaluar, no por nuestras preferencias ni por de dónde somos, porque es que pues nosotros tampoco somos la luz del sol, los gringos más gringos, como para estar discriminando a otras personas. Eso que hacemos con ellos, lo hacen con nosotros en otros países y nos sentimos supremamente mal. No lo hagan, por favor, porque sí lo hemos encontrado y desde nuestro equipo, desde el equipo de Mi Apoyo Asesores, nos duele profundamente porque es que nadie conoce el dolor de estar por fuera de su país obligado. Eso no lo hagan, por favor. Y frente a las preferencias sexuales o las preferencias religiosas que tengan a las personas en la organización no deben de ser discriminados bajo ninguna causa. Yo conozco una empresa donde los dueños de la empresa tienen un credo religioso, pero respetan profundamente a sus trabajadores, saben que, voy a decirlo, ellos son cristianos evangélicos y todos sus trabajadores son católicos, ellos mismos hicieron esa evaluación y dijeron, todos los trabajadores son católicos, los respetamos profundamente, entonces a ellos les llevan cada año una celebración eucarística, a pesar de no ser católicos, los respetan profundamente y si ellos quieren participar, que quieren que les pongan la Santa Ceniza, les llevan el sacerdote, pues miren que es una empresa que se abre, a pesar de que ellos piensan como dueños de empresa y tienen unas preferencias religiosas diferentes, respetan a los demás. A ese punto tenemos que llegar a respetar las diferencias de todos, ¿cierto? Todos tenemos diferencias. Otra modalidad de acoso es el entorpecimiento laboral, que quiere decir obstaculizar el cumplimiento de la labor, hacerla más gravosa o retardarla.
es que yo necesito que ese informe me lo entregue mañana a las 8 de la mañana. Y yo como jefe sé que eso es imposible. Es imposible porque le faltan datos. Es imposible porque no me los va a poder entregar, porque aparte de que le faltan datos, está haciendo otras actividades. Entonces, cuando eso es demostrable, cuando la persona que se siente acosada es demostrable, puede decir, mira, me tienen esta carga de trabajo, me tienen esta cantidad de cosas para entorpecer mi función o mis resultados. Y se puede considerar como una modalidad de acoso. Y aquí también se constituye la privación, la ocultación o la inutilización de insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o de mensajes electrónicos. Alguna vez nos pasó, conocimos un caso en una empresa de dos compañeras de trabajo que no la iban muy bien y eran dos auxiliares contables. Una estaba como a cargo de la facturación y la otra estaba a cargo de la contabilidad, algo así. A una de ellas les llegaban los mensajes de la DIAN, supremamente delicados. No le iban muy bien y el mensaje de la DIAN le llegó a la compañera equivocada. Y ella en vez de decirle, mira, te llegó este mensaje para que lo revises, se lo ocultó. Se lo ocultó para que la regañaran. No, pues la verdad no quiso como aceptarlo, pero sí se veía como una mala intención frente a las respuestas que ella dio en la reunión que se tuvo en comité de convivencia, porque la respuesta de ella fue que no le importaba lo que pasaba con la compañera. Entonces, eso aparte de que le generó un problema a su compañera de trabajo, le generó una sanción, una multa a la organización. Entonces es supremamente delicado este tipo de conductas y aquí es donde podemos ver entre compañeros de trabajo cuando hay entorpecimiento laboral para que un trabajador renuncie o para que lo echen o para que incluso pues lo regañen. Ese tipo de cosas son supremamente delicadas y las empresas tienen que tener un ojo muy crítico y muy objetivo al momento de analizar si existió o no existió la intención del acosador de hacer un entorpecimiento laboral. Por eso nunca podemos ir a la ligera a decir sí, es acoso, no es acoso. El comité de convivencia tiene que ser muy preparado, muy capacitado para poder analizar todas estas causales. La inequidad laboral es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces yo te contraté como recepcionista, pero como me caes mal y quiero que te vayas, de ahora en adelante vas a barrer y trapear y te vas a parar en la puerta y ya. Y eso te voy a poner así. Esa es la inequidad laboral. Y yo tengo bueno, ahí tengo una pregunta que nos hicieron. Acerca de la inequidad laboral. Bueno, nos cuentan. Una trabajadora en estado de embarazo, desde que lo notificó en la empresa, no le cambian el turno como a los demás. O sea, los demás que ejercen el mismo cargo de ella. No la rotan. La ponen a hacer tareas de supernumeraria. No como sus pares del puesto. Imagino que tiene varios compañeros que hacen el mismo cargo y ella no está haciendo lo mismo que los otros, sino que la tienen como supernumeraria. Para asistir a las citas médicas de control del embarazo, le exigen pagar el tiempo. El jefe le dice palabras como, usted está muy embarazada. O también le dice, no se queje que nadie la mandó a preñarse. O también le dice, embarazarse no es una enfermedad. Me preguntan si esto es acoso laboral. Bueno, aquí hay varias cosas. Una colaboradora en estado de gestación es una colaboradora que tiene una figura de estabilidad laboral reforzada enmarcada por la Constitución. Es una persona que también tiene evidentemente una debilidad manifiesta, pues porque su fuerza, su capacidad, su fuerza y su rendimiento físico va a verse paulatinamente reducido. ¿Me explico? No va, si ella trabaja de pie todo el día, pues va a llegar un momento en su estado de embarazo que no va a poder estar de pie todo el día. Seguramente se lo va a recomendar el médico laboral por aquello de la circulación. O si la trabajadora tiene que estar expuesto a hornos,
seguramente el médico laboral nos va a establecer unas recomendaciones médicas por la exposición a altas temperaturas por su estado de gestación. A eso me refiero. Entonces, para empezar, aquí tenemos una figura de protección que, pues, como nos lo redactan, no hay una protección dentro de la empresa. Ella manifiesta que desde que le cambian el turno, no la rotan de horarios. Pues ahí habría que entrar a mirar cuál es la razón por la que la empresa no la rota. La verdad es que no la roto porque no puede trabajar nocturnas, puede ser una razón. E incluso puede ser para beneficio de la trabajadora. Hay que ver si la empresa no la rota porque por el tema de la movilidad, del transporte público, para que ella esté más segura. Habría que entrar a analizar si es por esa razón que no la rotan. Como sus pares de puesto de trabajo, aquí podría pensar uno que hay una inequidad laboral porque a ella no la rotan de turnos, porque la tienen como supernumeraria. Habrá que mirar si la tienen como supernumeraria porque el trabajo que ella ejerce, le ejerce embarazo y por eso prefieren tenerla como supernumeraria. Habrá que analizar esa situación a ver por qué la tienen como supernumeraria, qué funciones tienen, que no estén en contravía de las recomendaciones y restricciones laborales por ser una trabajadora en estado de embarazo, porque no la rotan de turno, eso hay que analizarlo con la empresa. Y esto sí de que la obligan que debe pagar el tiempo para asistir a las citas médicas de control del estado de embarazo, esto sí no debería ocurrir. Hay que analizar si es cierto que las tiene que pagar, obviamente, porque pueden decir si las tiene que pagar, pero a la hora del té en la nómina no, sea real que no las tenga que pagar. Habría que analizar nóminas y turnos a ver si realmente sí los está pagando. Si es así, no debería ser, porque la salud es un derecho fundamental. Y no solamente es un derecho fundamental de ella como madre gestante, sino también de la criatura que está por nacer. Los controles médicos del estado de gestación no solamente son para verificar el estado de salud de la madre, sino también del feto. Por lo tanto, se estaría violando el derecho a la salud de dos personas, de ella y del bebé. Entonces, ahí sí discrepo mucho, no se le debe cobrar el tiempo a nadie para asistir a una cita médica, pues la salud es un derecho y mucho más si está en estado de gestación. Esa parte que nos dice la persona que nos escribe es que el jefe le dice, usted está muy embarazada, no se queje que nadie la mandó a preñarse. A mí me parece que es un trato ultrajante, pero a cualquier persona no se le debería dar ningún trato por la condición de salud que tenga. Es que usted está usted vive enfermo. Es que usted a toda hora es enferma. Usted se inventa, usted es hipocondríaco. Y uno pues con máster en la vida, creyéndose psiquiatra y ya diciéndole a la gente es que usted es un hipocondriaco. Es que usted no le rinde porque es que usted vive enfermo. Yo creo que pues, y si una persona tiene una enfermedad degenerativa, le dolería mucho que le dijeran esa situación, porque es que a nadie le gustaría que le dijeran usted tiene una enfermedad degenerativa y una enfermedad que le va a restar sus capacidades físicas y mentales. Creo que eso es un golpe emocional muy fuerte para cualquier persona y no lo deberíamos utilizar como herramienta de ofensa a nadie, y mucho menos una mujer que está en estado de embarazo, ofenderla por su estado de embarazo, aparte de la vulnerabilidad mental que tiene esa mamá, que no solamente vamos a proteger su salud física, sino su salud mental, los cambios hormonales que ella tiene, que hay que proteger. Entonces, a la respuesta de esta pregunta que nos dicen si es acoso o no es acoso, hay que entrar a analizar con el comité de convivencia en pleno por qué no la rotan de turno, por qué la tienen como supernumeraria. ¿Cuáles son las razones? Puede que la empresa tenga razones, es que tiene recomendaciones y restricciones laborales para trabajar de noche, es que tiene recomendaciones y restricciones laborales porque ella trabaja tomando la temperatura de un horno y no puede porque tiene recomendaciones. Hay que entrar a analizar las razones de la empresa, pero si la empresa no tiene razones y es porque sí, porque no quiere, porque estoy enojado, porque está en embarazo, pues ahí sí podríamos hablar de que puede ser una
conducta tendiente a hacer acoso, porque recordemos que el acoso no solamente tiene que ser una conducta demostrable, sino que también tiene que ser persistente, o sea, en el tiempo. No es que hoy nada más me enojé y te dije que pereza que estés en embarazo, pero nunca más te lo volví a decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar desde el comité de convivencia? ¿Cuáles son las razones de la empresa? ¿Cuál es la queja de la trabajadora? Donde ella siente inequidad laboral, desprotección, maltrato laboral y discriminación? ¿Cuál es la intención del presunto acosador? Se pone sobre la mesa y se analiza con el comité en pleno si a la luz de la ley 1010 se puede considerar un acoso laboral o una conducta que puede llegar, si sigue así, puede llegar a ser un acoso laboral o una situación de convivencia que la empresa puede intervenir con unos planes de acción eficientes desde el área de gestión humana o de bienestar, o de bienestar laboral. Hasta ahí si tienen preguntas, dudas, saben que me las pueden escribir en el chat. O pueden levantar la manito y activar el micrófono. Desprotección laboral. La modalidad de desprotección laboral es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Simplemente te desafío de la seguridad social y no te informo porque me caes mal y yo quiero que renuncies. Eso es desprotección laboral. O a todos les voy a entregar equipos de protección personal, menos a esta persona, porque es que yo quiero que se vaya. Eso sería desprotección laboral. ¿Qué conductas no son acoso? Bueno, primero voy a mirar si tengo otras preguntas que nos hayan hecho. Ahí está. Un compañero de trabajo usa mi nombre para etiquetar a las personas debido a que él piensa que yo soy una persona muy lenta. Entonces, en vez de decirles lentos, les dice, usted es un Pepito o un fulanito. Bueno, porque no quiso decir el nombre, por obvia razón. ¿Eso es acoso o no es acoso? Las etiquetas, los apodos, el uso indebido de nuestro buen nombre. Depende. Si es persistente y cuál es la intención de la persona que está etiquetando mi nombre hacia los demás o que nos está poniendo apodos constantemente. ¿Cuál es la intención? No es que la persona charla muy pesado, pero no lo hace con la mala intención. Pues tiene esa mala educación. Eso no sería un acoso. Pero si yo lo hago con el fin de que ese trabajador, todo el mundo se burle de él, lo etiquete, él se aburra y renuncie, ahí sí podríamos entrar a mirar una conducta de acoso laboral. O sea, no solamente es qué me están haciendo, sino cuál es la intención de la persona que lo está haciendo. Hemos tenido capacitaciones con líderes de primera línea, supervisores, jefes inmediatos, que tienen de pronto unas malas costumbres de trato hacia los demás y no se dan cuenta que eso puede generar acoso laboral en futuro, un problema para la organización, porque lastimosamente en la universidad nos enseñan lo técnico y la parte humana se nos va cojeando. Esas habilidades blandas que no nos enseñan a comunicarnos correctamente. Diego, ¿nos vas a compartir algo? Laura, buenos días. Voy a aprovechar, estoy por acá en el transporte público, entonces voy a aprovechar un espaciocito que tengo. Y me disculpa. Yo sí pienso que hay personas que de pronto no tienen la intención de ofender, como por ejemplo, como nos lo dicen ahí sobre cuando etiquetan a alguien, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que le dicen el nombre por decirle lento, por decirle gordo, por decirle flaco, ¿cierto? Siempre hay una persona que pone apodos, siempre hay una persona que es más charro, y yo se los he dicho siempre en las charlas. Y a pesar de que no tenga el ánimo de ofender, pero lo hace. Y es una conducta totalmente reprochable. Es una conducta reprochable que el comité de convivencia debe de intervenir.
debe de llamar a esta persona, hacerle una invitación a mejorar, porque si bien él no tiene la intención de acosar a alguien o de que esa persona se vaya, quizá la aprecia en el fondo, pero cuando pone esas chapas, cuando hace esas charlas, incluso cuando utilizamos esa excusa como de no, es que yo siempre he sido muy imprudente. No, no podemos normalizar eso, no podemos normalizar eso. Y siempre que una persona se sienta incómoda con un comentario, debe manifestarlo porque no tiene la obligación de soportar esa incomodidad. Y te doy una apreciación personal ahora, algo que yo siempre te he dicho. Por ejemplo, cuando ahorita nos decían que alguien le decía a una persona en estado de embarazo, es que usted está muy embarazada, es que usted se dejó preñar. En lo personal, a mí me parece supremamente ofensivo porque yo pienso que una mujer embarazada hay que cuidarla, pero hay que consentirla, hay que cuidarla, hay que apoyarla. Es supremamente ofensivo, uno como que le raya el alma ese tipo de comentarios. Y no solamente eso, yo conocí un señor que lleva 40 años trabajando. Él tiene una enfermedad degenerativa en la columna. Cuando a él le anunciaron que su enfermedad es degenerativa y el médico cruelmente, pues dijo él que el médico cruelmente le dijo, y cada vez te vas a poner peor hasta que termines en una silla de ruedas. A él eso lo ha impactado emocionalmente mucho, tanto que nosotros nos acercamos, lo saludamos y él se le salen las lágrimas. Es supremamente muy doloroso, ¿cierto? Más doloroso aún porque él se siente, como he trabajado toda mi vida, me siento, entre comillas, inservible, es que ya no sirvo para nada. Ustedes se pueden imaginar que una persona con esa situación llegue, porque este no es el caso, en esta empresa lo tratan supremamente bien, pero pongo un ejemplo, una misma persona así esté en una organización donde le digan, es que usted ya no es bueno, no, es que usted ya no sirve, no, es que, por Dios, o sea, emocionalmente, es que no podemos dejar de ser humanos en ningún momento de la vida, sea yo la persona que esté aseando los baños o sea yo el gerente, el supergerente. Nunca podemos dejar de pensar en la dignidad humana, en los valores de las personas, en los sentimientos de las personas que son tan importantes y que el comité de convivencia detecte, como nos decía Diego, esas chapas, esos apodos, ese trabajador jocoso, chistoso, que pone de ejemplo a los demás, incluso la vida privada del trabajador, que habla de los hijos, de la esposa, del novio, de la novia. Nosotros tuvimos una empresa donde las muchachas se trataban muy mal y hablaban de la dignidad moral de ellas o de los esposos de ellas muy fuerte y lo habían normalizado. Nosotros llegamos allá y les decíamos, no, esto no es normal, o sea, no, yo creo que hemos desarrollado la sensibilidad y la tenemos que llevar a todas las partes a donde lleguemos del respeto por la dignidad humana, desde lo físico y lo mental. Hace poco decíamos que es tan importante respetar los procesos de las personas que no son nada fáciles. Y cuando una persona toma la decisión de cambiar, no es nada fácil. Conocimos una empresa que contrata muchachos que están en el proceso de dejar las drogas y han tenido fallas y errores y el trabajador que recae, pero han tenido muchos más procesos de rehabilitación porque desde el área de la empresa, la persona que maneja gestión humana es un psicólogo y está haciendo una labor social tan chévere con ellos y le apuesta por cambiarlos y le apuesta por esperar esas fallas y errores y está ahí. Entonces, qué tan bueno que dentro de las organizaciones podamos entender que hay personas que tienen sus procesos. Insisto mucho esto en las capacitaciones. No les digan el incapacitado, el malo, el lento, no pongan etiquetas. Hay personas que tienen actitudes difíciles, y eso no las hacen unas malas personas. Y eso no las hacen las peores personas del mundo. Es muy triste uno escuchar que un líder te diga, es que esta persona me cae mal.
cuando un líder está llamado a tener una mentalidad abierta, a que no se cargue personalmente nada, a que trabaje en su propio crecimiento personal, porque él es un faro de luz para empezar a jalonar emocionalmente a otras personas. Nosotros los líderes estamos llamados a estar constantemente en educación, en lectura, en crecer emocionalmente para poder apalancar a los equipos de trabajo que nos ayuden a crecer también, porque uno tiene que aprender de todos, absolutamente de todos. Entonces es muy importante que estos líderes comiencen a crecer, comencemos a crecer y que sepamos que estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Nosotros tuvimos una auditoría hace algunos años, Diego, no sé si recuerda, que tuvimos una auditoría muy fuerte. A nosotros nos audita, por ser una empresa de seguridad y salud del trabajo, nos auditan muy fuerte. Y el auditor nos dijo, porque una de nuestras visiones es aprender cada día de nuestros clientes, y nos dijo, no, ustedes no tienen por qué aprender, ya ustedes son profesionales, no tienen que aprender de nadie. Nos quedamos como, perdón, siempre hay que aprender de alguien, siempre, con el respeto que el auditor tiene, porque lo respetamos y lo admiramos enormemente, pero nuestra visión es aprender todos los días, de todas las personas, donde estén, aprender de todas las personas. Que no es acoso, muchachos. No es acoso las exigencias y órdenes que me dan. Laura, hay que entregar este informe y hay que entregarlo antes del 15 de julio. Y por allá el 30 de junio me dicen, ¿cómo vas con el informe? Y cada 8 días mi jefe me escribe, ¿y cómo vas con el informe? Eso no es acoso laboral. Los actos destinados a ejercer la disciplina, el caso que yo les contaba ahora del trabajador que me dijo, es que me están haciendo persecución laboral porque me han hecho 3 memorandos. Si está infringiendo el reglamento interno de trabajo, pues le van a hacer llamados de atención, porque eso dice el reglamento interno. Las gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa prevista en el Código Sustantivo de Trabajo y en los reglamentos internos. Pues si yo cometo una falta grave que genera que mi contrato sea terminado y está en el reglamento interno, pues eso no es acoso laboral. Las sugerencias generalizadas sobre el vestuario o incluso con el propósito del respeto personal que se tiene. La libre expresión, ¿cómo es? El libre desarrollo de la personalidad no puede ir en contravía de las políticas que pueda llegar a tener una empresa en vestuario. Cuando yo suscribo un contrato de trabajo, yo me estoy adhiriendo a esas políticas y hay organizaciones que tienen unos códigos de vestuario, pues, y hay otras que no, pero eso me lo explican y me lo dicen en el proceso de selección y contratación, y cuando yo firmo el contrato, pues me estoy adhiriendo tal vez a esas políticas, y si yo no estoy de acuerdo, pues busco otra oferta de trabajo, siempre y cuando no vayan en contravía de mi ser como persona, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener un punto medio, pero yo no puedo decir, es que voy a trabajar en una empresa de alimentos y me están coartando el libre desarrollo de mi personalidad porque me obligan a que tengo que estarme afeitando todos los días, cortándome las uñas, o que no me las puedo pintar y las uñas son mías y yo me las quiero pintar. No, porque esa organización tiene unos códigos de vestuario, de conducta y de higiene ya encaminados por la normatividad y tiene que ser así, no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Encomendar labores ocasionales, incluso en espacios diferentes al habitual, y no se tendrá como conductas de acoso laboral, toda vez que se proponen como circunstancias extraordinarias. O sea, me dijeron, quedémonos hoy hasta las 10 de la noche porque es que se cayó Bancolombia y hay que pagar la prima. Eso no es acoso laboral. Por necesidades urgentes de la empresa y ante eventuales modificaciones laborales, podrá restringirse de manera transitoria la concesión de permisos o licencias, así como vacaciones, y eso no se concibe una conducta de acoso laboral. Es que estamos en fin de mes, yo soy la auxiliar contable y me quiero ir de vacaciones, y a pesar
Aparte que estamos en fin de mes, estamos en cierres medios magnéticos y declaración de renta y de declaración de IVA y un montón de cosas, pues yo quiero irme de vacaciones. Entonces, pues, no, si la empresa dice no es el momento porque tenemos unas actividades que no nos lo permite, pues no sería un acoso. Alexandra nos pregunta, Laura, ¿y si uno es líder y la otra persona pone la barrera y no es fácil? No, es que muchachos, personas de actitud difíciles hemos sido hasta nosotros mismos. Uno dice, hay personas de actitud difícil, ay, pero nosotros en el mes, alguna vez somos personas de actitud difícil. En algún momento, porque nos pasó algo, porque se nos atravesó alguien en el carro, porque voy tarde, porque un señor me gritó, porque se me regó el café antes de salir y ese día salí con actitud difícil. Todos hemos sido personas con actitud difícil. Y vamos a encontrar personas con actitud difícil permanente. Hay personas que tienen una actitud difícil permanente. Y yo les expliqué en una charla, en la de Gestión Humana Más Humana, que está en YouTube, véasela, por favor, se las recomiendo, se llama Gestión Humana Más Humana, donde yo les decía que el líder, cuando yo quiero ejercer cargos de liderazgo, cargos de apalancamiento, yo tengo que prepararme mucho, tengo que estudiar mucho, tengo que leer mucho, tengo que aprender a tener una visión más abierta. Les recomendé libros, autores, tendencias de liderazgo en el desarrollo del talento humano, porque personas con actitud difícil vamos a encontrar siempre, pero los límites los pongo yo. El comportamiento mío lo establezco yo. Las palabras que voy a utilizar las establezco yo, por más difícil que sea la otra persona. Personalmente hago una lectura mía. Yo tengo un temperamento fuerte. Mi temperamento es colérico, pero yo no voy peleando por la vida con la gente. A mí me encanta servir. Y como me encanta servir, tomo la decisión todos los días de ser formal, resaltarle a las personas las cosas bonitas que tienen. Y si algo me molesta, yo tomo la decisión de parar y calmarme para tomar una buena decisión, para hablar correctamente, para tener una comunicación asertiva que genere un propósito en la charla que estamos teniendo. Y todos los días sé que me tengo que construir, hacia eso vamos. ¿Es difícil? Sí. ¿La otra persona va a ser difícil? Sí, pero usted tiene que tomar la decisión de controlar sus pensamientos, de controlar la actitud que va a tomar, de controlar el tono de voz que va a utilizar, porque ese cuento de que yo soy así, yo no le pongo moños a nadie, yo hablo así, yo soy muy directo, eso está mandado a recoger, muchachos. La empatía tiene que primar sobre todas las cosas. Personas difíciles que van, como yo le digo esta frase a mis compañeros, ellos se ríen, que sobrepasan la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vamos a encontrar, pero nos debemos de preparar para ello. Y los comités de convivencia, sí que más. Los comités de convivencia no deben haber personas parcializadas a favor de una persona, no tienen que ser personas muy, muy imparciales que nos ayuden a mirar objetivamente las situaciones que se están presentando. ¿Qué conductas atenuantes pueden haber dentro del acoso laboral? Observar una buena conducta anterior. Cuando yo llamo a ese líder o a ese compañero y le digo, mira, esto está pasando, esto no puede volver a pasar, y él mejora, entonces ahí cesa el proceso. Obrar en estado de emoción, pasión excusable, es cuando yo tengo una ira incontrolable y que nos puede pasar a todos y respondí mal y dije lo que no tenía que decir, pero luego me excuso. Es posible. A veces cuando tenemos tanta rabia en la cabeza, decimos cosas muy hirientes que realmente no las sentimos en el corazón. Entonces, eso puede ocurrir y podemos conversarlo para que la persona se excuse y que eso no vuelva a ocurrir. Procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anularlas, reparar discrecionalmente el daño ocasionado.
condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. Eso es, básicamente es que no, el trabajador tiene 18 años recién cumplidos y de pronto pues por su inexperiencia en el ámbito laboral, porque apenas empezó a trabajar, pues cometió una situación más como un acto de inmadurez que con mala intención. Los vínculos familiares afectivos, las empresas que tienen vínculos familiares, pues pueden llevar esa misma confianza familiar al trabajo y eso puede ocasionar que se genere esa conducta, pero que se pueda manejar. Cuando existe manifiesta velada provocación o desafío, mucho cuidado, porque a veces la persona que se siente acosada dice, mira, yo me siento acosada, pero dentro del proceso con el comité se analiza que esa persona al contrario está desafiando a la otra. Ah, me va a echar. Ah, écheme, ¿no? Entonces, si quiere, écheme y yo los demando. Eso es un desafío. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Y ojo, el estado de emoción o pasión excusable no se tiene en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual. O sea, yo no puedo decir, es que como yo tenía tanta rabia, le dije gay, y pues si es gay. No, pues si esa es su condición, eso no es una ofensa, porque es que nunca va a ser una ofensa. Una persona, de acuerdo a su libertad sexual, no puede ser objeto de burla o de ofensa para nadie. Y yo no puedo decir, es que yo tenía tanta rabia que le dije así, es que yo tenía tanta rabia que le dije, ¿quién la mandó a preñarse? No, no, no. No, porque en ese caso, contra la libertad sexual, no se tiene en cuenta estados de pasión excusable y eso debe ser sancionado por la organización inmediatamente. ¿Qué conductas pueden agravar el acoso laboral? Reiteración en la conducta, que después de que ya hayamos hablado con las partes, la persona reitere y continúe haciéndolo cuando exista concurrencia de causales, o sea, hace intimidación, pero también hace desprotección, pero también hace discriminación, o sea, cuando tiene varias modalidades para una sola persona. Cuando realiza la conducta por motivo adyecto, fútil o mediante precio recompensa, cuando le pago a un compañero para que lo haga, o cuando le digo, mira, te subo el sueldo si me ayudas a hacerle eso a este compañero. Cuando hay un ocultamiento o un aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten que la defensa del ofendido, la identificación del autor. O sea, cuando yo utilizo una persona por fuera de la compañía para hacer ese acoso laboral, entonces yo tengo un primo que le pone el correo electrónico intimidante. A mí me pasó eso en una empresa. Me ponían correos electrónicos hablando de mí, que es que como es tan creída, que hace esto y esto, pues cosas que no eran ciertas y después nos dimos cuenta que era un familiar de la persona que estaba ejerciendo eso. La posición predominante, ejecutar la conducta valiéndose de un tercero inimputable, lo que acabo de decirles, y cuando la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica del sujeto pasivo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Mediante los comités de convivencia laboral. Muchachos, los comités tienen que funcionar. Nosotros a veces hacemos auditorías y nos dicen es que el COPAS, el COCOLA o la brigada no se han reunido porque es que el de seguridad y salud en el trabajo no ha tenido tiempo. Lo siento, pero ellos son independientes de que el coordinador de seguridad pueda, no. Ellos tienen que reunirse, a que es que están vacaciones fulanito, no importa, él tiene un suplente y ellos tienen que reunirse, porque es que aparte de que es una obligación legal, es un método de prevención. Entonces es muy importante que los comités no solamente se reúnan y funcionen, sino que hagan la intervención, que hablen de todas esas situaciones de convivencia que en el futuro se pueden generar como conductas de acoso laboral. Pero la verdad es que yo escucho que dos compañeros se tratan muy feo y yo siento que va a llegar un momento en que eso va a estallar y van a pelear o van a tener un problema feo. Ese tipo de cosas hay que hablarlas y dentro del comité de convivencia pueden salir
capacitaciones, socializaciones o una solicitud a la alta dirección para que intervenga inmediatamente disciplinariamente una situación, porque el comité no puede intervenir disciplinariamente, pero sí puede hacer la sugerencia. Entonces es muy importante que el comité se reúna, que charle, que hable de la convivencia. La mayoría de las empresas que nosotros asesoramos no tienen situaciones de acoso laboral, pero sí hablan de la convivencia, porque convivencia hay en una casa, no va a haber en una empresa donde vemos personas con tantos puntos de vista diferentes. Entonces es muy importante que los comités de convivencia se reúnan. Ya para finalizar, vamos a tener en cuenta que la Corte Constitucional nos dice que a partir del año 2016, pues nos dice la Corte la Constitucional, una práctica recurrente ejercida contra un trabajador en donde hay violencia psicológica o física para acabar con su reputación profesional o su autoestima. Ya estamos entrando temas de salud mental, de la autoestima de las personas, y aquí me voy a detener. Yo he encontrado empresas donde ponen apodos frente a el tema físico de las personas. Es que es muy orejón, es que el narizón, es que el gordo, es que es tan flaco que lava mangueras, es que rebajó tanto que parece enfermo. Hombre, muchachos, sobre el cuerpo de las personas no se opina. No se opina. Ustedes no se imaginan el trabajo de autoestima mental que puede haber dentro de esa persona. Y el que esté obeso puede ser una situación que mentalmente le afecta muy fuertemente. O de que tenga las orejitas un poquito pronunciadas, puede ser que le afecta profundamente, o la nariz, o un ojito desviado. Del cuerpo de los demás no se opina, y eso debería ser una regla universal en todos los aspectos de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de prevención, porque ya la Corte nos está diciendo que no solamente es la intimidación que causa terror, angustia para que la persona renuncie o se vaya, sino también, muchachos, es la violencia física y verbal que afecta la reputación de la persona y la autoestima. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya la Corte se está pronunciando acerca de lo mismo. Y además nos dice que si el acoso laboral comprobado puede llevar a una enfermedad, a desarrollar una enfermedad por estrés laboral, esta va a ser suplida incluso por multas y sanciones por parte de la empresa por haber permitido que el acoso ocurriera. Miren lo importante que es que un comité de convivencia se reúna. Y ojo, muchas situaciones de acoso laboral, nos está diciendo la Corte, que pueden llegar a provocar la muerte del trabajador, puede provocar el suicidio del trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas conductas, de escalarlas correctamente. A veces hay situaciones donde nosotros recomendamos que el comité de convivencia, en ciertos casos que es temas puntuales y difíciles, sean acompañados por el abogado de la empresa, ¿ok? Por psicólogos, por un equipo interdisciplinario que le ayude al comité a avanzar en esos procesos de prevención. ¿Listo? Porque son temas muy, muy delicados. También la Corte Suprema de Justicia nos dice que los representantes legales de las diferentes empresas en el territorio nacional no convienen soportar los gestos de lo que la Corte llama galantería impropia, ya que genera molestia. Muchachos, que las empresas se vuelvan intolerantes frente al acoso en cualquier conducta. Y en el año 2022 sale la ley 2209, por la cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010, donde nos dice el artículo 18 que inicialmente la caducidad de una conducta de acoso laboral, pues, valga la redundancia, caduce a los 6 meses después de la fecha que hayan ocurrido las conductas. Esta ley ya nos dice que van a ser 3 años, lo que conlleva a que el trabajador que considere que haya sido víctima de acoso laboral pueda interponer la respectiva acción judicial en un término de 3 años contados a partir del último año de hostigamiento en la relación laboral. La brecha aumentó bastante.
esto es un tema serio. Tal vez, afortunadamente, las empresas en las que o ustedes lideran, asesoran o trabajan no han visto conductas de acoso laboral fuertes o enmarcadas, pero incluso existen situaciones que hoy no son acoso, pero si continúan de esa forma pueden llegar a ser acoso. Entonces es muy importante hacer realmente acciones de prevención, capacitación constante a los comités de convivencia, entrar dentro de esa ley 1010 de prevención de acoso laboral, entrar a analizar esas funciones de los comités de convivencia, capacitarlos, sensibilizarlos y hacer un trabajo conjunto con el área de gestión humana y bienestar laboral para que todos puedan hablar el mismo idioma. Y la clave principal es que la dirección general se monte a este bus de prevención, que la dirección general diga, si en mi empresa somos intolerables a cualquier modalidad de acoso, a cualquier conducta de acoso, y que podamos también capacitar a todos los líderes de primera línea, jefes y supervisores, a tener una comunicación asertiva y a prevenir cualquier conducta que pueda generar acoso. Como nos decía Diego ahora, hay personas que no tienen la intención de dañar o de hacer que una persona renuncie, pero no tienen la sensibilidad o la habilidad comunicativa para hacer saber las cosas, que no suene de manera violenta o tal vez no lo está haciendo de mala intención, pero está generando una conducta por presunto acoso laboral. Bueno, muchachos, tela para cortar, toda la que quieran. Podemos hablar en una próxima oportunidad de cómo se desarrolla una reunión de comité de convivencia laboral cuando entra una queja, cómo la analizamos, qué podemos tener en cuenta, a quién podemos invitar a las reuniones, cómo podemos hacer una resolución de conflictos, cómo podemos instaurar un manual de resolución de conflictos para proponerlo al área de bienestar laboral, cómo podemos investigar una situación, cómo podemos conciliar y demás. Yo creo que tela para cortar en este ámbito mucho. Por favor, háganos las sugerencias de capacitación de comité de convivencia laboral para nosotros tenerlas en cuenta y poderles enviar capacitaciones acerca de lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Se nos alargó un poquito la charla, pero es súper productiva este tipo de capacitación. Recuerden que queda grabado en nuestro canal de YouTube de Mi Apoyo Asesores. Y si usted requiere un certificado de esta capacitación, escríbame un correo. Les voy a poner a lmejia@miapoyoasesores.com, apoyoasesores.com, poniéndome su nombre completo y su número de cédula, y yo a vuelta de correo le estaré enviando el certificado de esta charla si ese correo llega entre hoy y mañana. Muchas gracias por conectarse, un abrazo para todos, nos vemos dentro de 8 días, todavía no tengo el nombre de la capacitación, pero se los haré llegar lo antes posible, a Alexandra, a don Carlos, a Carolina, al equipo de Centro Ganadero, a Caterina, a Diego, mi compañero, a Liliana, doña Marta, Mauricio Corrales, a Andrea, el equipo de Creaciones Ante, al equipo de SSI, el equipo de Metálicas Caldas, el equipo de Grupo Ontológico Smile, Joana Valencia y Juliana en GDC. Un abrazo muy grande, los queremos enormemente. Cuídense mucho, pasen bueno este fin de semana. Un abrazo.